los oficios eternos de Cristo. Vamos a 1 Timoteo 2:5. Dice, estaré usando la Reina Valera SBT. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos para testimonio a su debido tiempo. Amén. Bueno, para ese momento hemos visto la real condición del hombre y la forma en que Dios se relaciona con éste después de la caída. Ahora pues es muy conveniente estudiar, de hecho es el orden que aparece en algunas declaraciones de fe históricas como Donders y Westminster, estudiar la persona de Jesús, porque Cristo viene siendo el héroe de la historia de la redención, el autor de nuestra salvación, viene siendo el plan maestro de Dios y a la vez el que ejecuta lo que Dios planeó en la eternidad. En el plan eterno de redención, el Padre escogió y ordenó a su Hijo unigénito ser el mediador entre Él y la humanidad, entre Dios y los hombres. ¿Se acuerdan del pasaje? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Sí? Otro texto que acabamos de leer dice, hay un solo Dios, un solo mediador. Bien, bastante escueto este pasaje. No existen más mediadores porque este mediador es Dios mismo encarnado. Ninguna otra criatura, ni ángeles, querubines, santos, ni vírgenes tienen este rango, jamás, porque solamente Cristo es Dios y hombre a la vez. Entonces este ministerio medianero, o sea de mediador, se traduce en distintos oficios y en distintos roles. Hoy estaremos viendo por lo menos una introducción a esto, temas que ya hemos visto pero que nunca son simplemente repetitivos. Estaremos estudiándolo en 2 puntos. Primer punto, el encargo eterno del Hijo. Y el segundo punto veremos un repaso del triple oficio mesiánico. ¿Listos? Primer punto, el encargo eterno del Hijo. Vamos a Lucas 4, 16. Vamos a ir a varios pasajes, les invito a ser bastante ágiles. Lucas 4, 16 dice, y vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y cuando abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos recuperación de la vista, para poner en libertad a los oprimidos, para pregonar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en sus oídos. Impresionante. Bueno, aquí vemos al Señor Jesús tomando la voz de la predicación en un culto en términos de ahora, en la sinagoga,
Y lee un pasaje en Isaías que habla de Él. Y Él dice, delante de ustedes se cumple, yo soy ese sobre el cual Isaías había dicho que el Espíritu del Señor iba a estar sobre Él. Soy yo. ¿Qué significa eso? Significa que Cristo fue ungido. En los días del antiguo pacto, Dios administraba su reino a través de algunas figuras nacionales, por lo menos 3: sacerdotes, profetas y reyes. Y de hecho, cada vez que decimos Cristo, estamos implicando las 3 cosas, porque las 3 que menciono son oficios de la antigüedad que se inauguraban a través de un ungimiento, una unción. La palabra Cristo viene del griego ungido, que viene del hebreo Mesías, que significa ungido. Cristo entonces viene siendo los 3 oficios en uno. Cuando decimos Jesucristo, Cristo Jesús, estamos diciendo que en Él se concentra todos estos oficios. Él fue designado por el Padre para ejercer la labor culminante de cada uno de esos 3 oficios. Los 3 oficios antes eran solo una sombra, solo una tipología de alguien que iba a ser superior y que iba a venir después. Es Cristo Jesús. Cristo es la realidad superior cuando Dios hombre fue ungido con el Espíritu de lo alto. ¿Sí? Por eso Cristo viene siendo ahora la cabeza de la iglesia, el Salvador de la iglesia. Efesios 1:22. Dice que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Cristo, y lo dio por cabeza, o sea, a Cristo, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. A Dios le agradó concentrar en Cristo todo el poder. Así que todas las cosas se someten a sus pies y Él es la cabeza de absolutamente todo. Y su plenitud llena absolutamente todo. Por designio del Padre. Cristo es heredero de todas las cosas. Hebreos 1:2 también nos lo dice. Cristo es el supremo juez del mundo. Hechos 17:31 dice que el Padre constituye a Jesús como juez de toda la humanidad y como una prueba de eso lo levantó entre los muertos, habiendo muerto con 3 días de anterioridad, y lo resucitó al tercer día. Jesús es el único a quien el Padre dijo esto en Isaías 42: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Solamente Cristo es esto. Juan 17:6. Ya viendo entonces la importancia, como todo el propósito de Dios, y no solo la revelación en las Escrituras, ni solamente la providencia, ni la existencia, todo es cristocéntrico. Juan 17:6 dice, Jesús les dijo, Juan 17:6, le dice Jesús al Padre: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Ellos han guardado tu palabra. A Dios el Padre le agradó entregarle a Jesús un pueblo. Y como ya hemos establecido varias veces, esa entrega se dio en la eternidad. A través de ese decreto de elección y predestinación, el Padre quiso darle al Hijo un pueblo
Aquí los vemos, eran tuyos y tú me los diste. Y ese pueblo viene siendo la simiente de Cristo. Anote los pasajes, Salmo 22:30. En ese pasaje decía que ese siervo sufriente iba a ver su posteridad, o sea, que a través de su obra de salvación iba a salvar a muchos hijos. Otro texto, Isaías 53:10, que a través de los sufrimientos del siervo de Jehová iba a justificar a muchos hijos. Iba a ver su generación. El Padre le agradó entregarle a Cristo un pueblo, una simiente o una descendencia, una esposa, porque dice Efesios 5:23 que Cristo es la cabeza de la iglesia, así como el hombre, el esposo, lo es de la esposa. Bien, entonces, con base en ese mismo decreto que se da en la eternidad, donde el Padre le entrega al Hijo, entonces el Hijo, a su debido tiempo, ¿qué iba a hacer? ¿O qué hizo ya? Redimió, llamó, justificó, santificó, glorificó a ese pueblo con su preciosa sangre. Bueno, mire lo que es Cristo para nosotros, 1 Corintios 1:30. Por Dios, ustedes están en Cristo Jesús, quien nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justicia y santificación y redención. Él es todo, hermano, todo para nosotros. Esto es, en términos generales, lo que es el Señor Jesús para nosotros. Qué lamentable que en nuestra cultura, por ejemplo, miramos a Roma, el catolicismo romano, el énfasis se desvió tras la Virgen María. Miremos el pentecostalismo, el énfasis se ha desviado tras el Espíritu Santo. Y uno dirá, bueno, pero el Espíritu Santo es Dios también. Sí, pero el Espíritu Santo en Juan 14 dice que la obra del Espíritu Santo es dirigir las almas a Cristo, porque el propósito del Padre y del Espíritu Santo siempre es cristocéntrico. El pueblo de Dios tiene que ser cristocéntrico porque así el Padre lo determinó desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Bien, segundo punto, miremos un repaso del triple oficio de Cristo. Bueno, de esto hay muchos textos, les invito a anotarlos, leeremos algunos. Leamos Hebreos 5. Dice: todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presentes ofrendas y sacrificios por los pecados, que pueda compadecerse de los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está rodeado de debilidad. Y por esa causa debe ofrecer por los pecados, tanto por el pueblo como también por sí mismo. 5. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también en otro lugar dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bien, ¿cuál es el triple oficio de Cristo? ¿Qué dijimos ahorita? ¿Quiénes eran ungidos antes? Sacerdotes, profetas y reyes. Ellos recibían una unción especial en el antiguo pacto. Pues bien, vemos en las escrituras que Cristo era
sacerdote para su pueblo que había de venir. Y el Padre lo había dicho acá, tú eres sacerdote para siempre, le había dicho el Padre al Hijo. El Padre nombró a Cristo como sacerdote. Cristo también es el profeta. Hechos 3:22. Se había dicho que iba a venir un profeta como Moisés. Es más, superior a Moisés. Hechos 3:22. Y Cristo también es rey. Lucas 1:33, cuando Gabriel le dice a María que ese hijo iba a heredar el trono de David, su padre, y tendría un reino que no tendría fin. Pero repasemos un poquito lo que significa cada rol, cada oficio, porque cada uno tenía un rol en la historia de la redención. ¿Qué hacían los sacerdotes? Bueno, lo acabamos de leer. El sacerdocio recaía en un varón que fuera apto de la descendencia de Aarón, que hiciera las veces de representante del pueblo de Dios ante Dios. O sea, el sacerdote se colocaba entre Dios y el pueblo, y en nombre del pueblo se presentaba ante el Señor para presentar ofrendas en un altar, para orar por él mismo, por su familia y por el pueblo. ¿Cierto? Bueno, Cristo viene a ser mediador de un nuevo pacto y ejerce las funciones del sacerdote. Él viene, se hace hombre y se presenta como hombre ante Dios. Por eso dice Timoteo, Jesucristo hombre, para presentar ofrendas. ¿Cuál ofrenda presentó Cristo? La de su propia sangre, para expiar los pecados del pueblo de Dios. ¿Sí? Orar. Claro, él oró por su pueblo cuando estaba vivo, aquí, pues en su vida terrenal, y ora por su pueblo ahora que vive a la diestra del Padre, por la eternidad. Por su pueblo, su familia. Lo único es que él no tuvo que sacrificar o orar por él mismo. Sacrificar o expiar sus pecados porque él es santo. Como sacerdote, cuando nosotros decimos que Jesús es nuestro sacerdote, cuando nosotros decimos Cristo, estamos diciendo que Él es nuestro Redentor, que es nuestro intercesor ante el Padre, que es del orden de Melquisedec. ¿Qué significa eso? Melquisedec, ¿quién era? Era un rey que era sacerdote. Eso era imposible. ¿Cómo un rey podía ser sacerdote a la vez? Bueno, Melquisedec sí lo fue. Por eso Dios dijo, tú serás un sacerdote según el orden de Melquisedec, porque iba a ser rey y sacerdote a la vez. Sobre la base de su sacrificio sustitutorio, o sea, en nuestro lugar, Él ahora pide bendiciones por nosotros. Nos defiende de las acusaciones de Satanás. Nos defiende de la condena de la ley. Nos defiende de las acusaciones de nuestra propia conciencia. Y obtiene eficazmente perdón por nuestros pecados. Santifica nuestra adoración que tiene tantas cosas atrofiadas. Y nos capacita para poderlo servir. Todo eso lo hace Cristo porque es nuestro sacerdote. Necesitamos al sacerdote, Cristo Jesús. Ahora repasemos un poco sobre el oficio profético. ¿Qué hacían los profetas? Leamos Hechos 3:22. Ahorita les hice referencia. Leamos. 3:22. Dice, Moisés dijo a los padres, el Señor su Dios les levantará profeta de entre sus hermanos como yo. A él oirán en todas las cosas que les hable, y acontecerá que toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Bueno, aquí está predicando el apóstol Pedro y dice, ese profeta era Jesús. Quiere decir que nuestro Señor no solo era sacerdote, sino también profeta. ¿Cuál era la función de los profetas? ¿Qué dijimos ahorita? ¿Qué hacía el sacerdote? Era un hombre que se colocaba delante de Dios en representación de los hombres. En cambio, el profeta
era un hombre que Dios llamaba para que lo representara ante el pueblo. Era como al contrario. Es decir, Dios llamaba a un hombre para amonestar al pueblo y hablar en su nombre al pueblo. El profeta era como un embajador, como un fiscal, ministro. Solo hablaba lo que el rey le ordenaba, amonestaba en nombre del rey, ¿sí? Señalaba el camino que el rey mostraba. ¿Cuál fue el profeta más grande de todos? Bueno, la escritura muestra que fue Juan Bautista, ¿no? Pero hay otros, Moisés, Elías, son profetas francamente inigualables, ¿no? Bueno, pues iba a venir uno más grande que todos ellos juntos. Es más, Cristo una vez dijo, hablándole a los fariseos, aquí hay uno que es más grande que Jonás, hablando de mí. ¿Sí? Entonces, como Él es el profeta que habla la palabra de Dios en nombre de Dios, y siendo Dios mismo a la vez, es preciso darle completa atención, porque dice que el que no lo escucha era arrancado del pueblo. Entonces, ¿sí? Cristo no solamente era el profeta, era el mensaje mismo, la palabra viva, el verbo hecho carne. Por eso muchas veces en el Evangelio de Juan Jesús dijo, yo hablo no de lo mío propio, ese mensaje no viene de mí, sino del que me envió. Muchas veces Jesús habla así, como profeta. Y para sellar el hecho de que sí es profeta, profetizó la caída de Jerusalén y se cumplió en el término que él dio. Dijo, no pasará esa generación hasta que todo acontezca. Así fue. No pasaron los 40 años y Jerusalén fue destruida por el Imperio Romano. Tal cual como él lo dijo. ¿Sí? Profeta, claro, habló con una autoridad tan tremenda que la gente quedaba anodadada y los propios sacerdotes se preguntaban de dónde éste saca tanta sabiduría. Entonces él es el gran profeta que necesitamos, no necesitamos profetas hoy. Ahora repasemos un poco el rey. ¿Qué hacían los reyes antes? Bueno, los reyes antes eran la autoridad designada por Dios para gobernar el pueblo de Dios. Se supone que los reyes debían gobernar con base en la voluntad de Dios revelada para cuidar que el pueblo fuera guiado por los sacerdotes y los profetas y a la vez para defenderlo de los enemigos que fueran a atacarlo de afuera. Esa era la función del rey, darles protección, darles, gobernarlos y atacar pues cualquier tipo de acechanza del pecado. Los reyes tenían que ser de la tribu de Judá, Génesis 50:10, de la dinastía de David, segunda de Samuel 7, ¿sí? El Señor Jesús viene de la dinastía de David, heredero al trono legítimamente, tanto por José como por María, ambos eran descendientes de David. Pero Jesús es más grande que David. Marcos 12:35-37. Él es el hijo de David, a quien David le dice Señor. El hijo de David que es más grande que David. ¿Qué significa para nosotros que Cristo sea nuestro Rey? Cuando decimos Cristo estamos diciendo gran profeta. Cuando estamos diciendo Cristo estamos diciendo nuestro Rey. ¿Qué significa cuando decimos nuestro Rey? Estamos diciendo que la voz de Cristo es autoridad absoluta sobre nosotros. Estamos diciendo que Él con su voz nos reúne como si fuéramos ovejas y a su voz vamos a reunirnos en su iglesia. Significa que Él reina y domina sobre nosotros, que nos protege, que nos perfecciona. Él es el rey que ató al hombre fuerte, al diablo. Y Él es el rey que nos ordena que vayamos y anunciemos el evangelio a todas las naciones. Él es el rey que ordena que las almas predestinadas lleguen a la iglesia. Entonces se dan cuenta, el triple oficio de Cristo se concentra en su persona.
Ya para terminar, les digo esta conclusión. Cristo es la revelación final de Dios. Es el gran profeta superior a Moisés, a Juan Bautista, a Ezequiel, a Isaías. No solamente superior como profeta, sino Él mismo es el cumplimiento de lo que los profetas dijeron. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, superior a Aarón, superior a Melquisedec, superior a Eleazar, a Fines, a Sadoc. De hecho, Él es el cumplimiento de lo que los sacrificios y rituales estaban tipificando. Él es la realidad. Todo eso eran símbolos. Cristo es la realidad. Cristo es nuestro gran rey, superior a David, superior a Salomón, superior a Ezequías, a Josías, a Usías. Lo que nunca pudieron vivir los reyes, Cristo lo vivió. Él es la vida misma. Entonces ya no tenemos reyes, ni sacerdotes, ni profetas, porque en el trono tenemos uno que es eterno y omnipotente, ungido eternamente por el Padre como profeta, rey y sacerdote. Él es el Señor de señores, a quien servimos. Amén. Oremos.